Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Dalia González, maestrante en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, en la maestría en educación con acentuación en tecnología educativa. En uno de los cursos, que es Sistema de Tutorías Presenciales y a Distancia, a cargo del Dr. Osvaldo García Martínez, hemos analizado el camino y la evolución de la tutoría presencial a la tutoría virtual, de acuerdo a la educación en el siglo XXI. Así que acompáñame en este video y aprenderás más de esta evolución en la tutoría universitaria. Bienvenido. La información presentada en este video se basa principalmente en dos fuentes. La primera es el artículo de Giner Manso, Muriel de los Reyes y Toledano Redondo, donde se analiza la evolución de la tutoría de un modelo presencial a uno virtual. Además, el segundo es el trabajo de Hernández Ortiz, que aborda la educación virtual en el siglo XXI y los cambios que ha generado el uso de las tecnologías en los procesos educativos. A lo largo de la presentación se revisa el concepto de tutoría, su función dentro de la educación superior y la manera en que ha evolucionado con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Posteriormente analizaremos las principales modalidades de tutoría, haciendo énfasis en la tutoría virtual y el uso de las TIC, así como de la educación virtual en el siglo XXI, para finalmente presentar las conclusiones de estos estudios. Y hablando de la tutoría universitaria, esta tutoría ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años, especialmente en el contexto de los cambios educativos impulsados por el Espacio Europeo de Educación Superior. De acuerdo con los autores, la tutoría dejó de entenderse únicamente como un espacio para resolver dudas académicas y pasó a concebirse como una estrategia metodológica que contribuye al desarrollo del estudiante, pero de una forma muy integral, es decir, apoyándose cada vez más en el uso de las tecnologías digitales en varios ámbitos, no solo el académico. El primer artículo define la tutoría como un proceso de orientación, de acompañamiento que se construye a partir de la relación entre él o la docente y él o la estudiante. Esta relación incluye tanto actividades, actitudes e intercambios que apoyan no solo el aprendizaje académico, que era lo que les mencionaba, sino también el desarrollo personal y profesional del alumno o alumna, reconociendo que la tutoría no puede estandarizarse, ya que depende del contexto y de las necesidades de las y los estudiantes. Por lo tanto, en este nuevo enfoque, el docente En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la tutoría adquiere ese carácter integral. No se limita a orientar al estudiante en una asignatura específica, sino que también contribuye al desarrollo de competencias profesionales y personales. El objetivo es formar estudiantes capaces de gestionar su aprendizaje y de adaptarse a un contexto educativo, profesional y personal cambiante. La tutoría académica presencial ha sido una de las formas más tradicionales de acompañamiento en la universidad. Puede realizarse de manera individual o de manera grupal y se centra principalmente en la resolución de dudas,
de revisión de evaluaciones y la orientación académica a través de esta retroalimentación. Aunque sigue siendo un pilar importante, la tutoría académica presencial presenta limitaciones relacionadas con el tiempo, el espacio y la cantidad de estudiantes. Precisamente entre las principales limitaciones de la tutoría presencial se encuentra la masificación del alumnado y la dificultad a partir de esto para ofrecer una atención verdaderamente personalizada, individualizada, además de los horarios restringidos y la dependencia del espacio físico para recibir la tutoría. Esto reduce la participación de las y los estudiantes en este proceso, quienes en muchos de los casos muestran reticencia para acudir a las sesiones de tutoría tradicionales de forma presencial. La tutoría virtual surge como esta alternativa para superar esas limitaciones de la tutoría presencial a través del uso de herramientas digitales, tales como el correo electrónico, los foros, las plataformas educativas virtuales, han hecho que se facilite la comunicación entre docentes o tutores y sus estudiantes o tutorados, sin necesidad de esa restricción del tiempo, de coincidir en tiempo y espacio físico. Y esto ha incrementado la participación y el acceso al acompañamiento tutorial. Una pieza clave en que haya evolucionado esta tutoría presencial a una tutoría virtual han sido las tecnologías de la información y la comunicación, pues han jugado este papel fundamental en la evolución al permitir dar el seguimiento adecuado al aprendizaje del estudiante, un seguimiento que favorece esa autonomía, que facilita el intercambio de ideas, ya que pues no está esa limitante del espacio, tiempo, ¿verdad? Las frecuencias. Entonces, y también la masificación del alumnado. Hay una cierta, pues, una experiencia un poco más personalizada para el alumno. Además de contribuir las TIC al desarrollo del pensamiento crítico y al aprendizaje cooperativo entre las y los estudiantes. Porque la tutoría entre iguales ya existía desde la manera presencial y es este acompañamiento que realizan entre estudiantes con mayor experiencia en la universidad hacia estudiantes noveles de nuevo ingreso. Entonces, esta modalidad pues ha reducido la distancia entre tutor y tutorado al tener intereses comunes, al tener características en común, contextos muy similares, y fortalece esa empatía, favorece la colaboración. Sin embargo, esta tutoría entre iguales, como les mencionaba, ya existía en la modalidad presencial, pero también se lleva a cabo dentro de la modalidad virtual. Entre esa evolución de tutoría presencial a la tutoría virtual, la tutoría entre iguales permanece y también pues se adapta a esta nueva modalidad. Puede desarrollarse en cualquiera de las maneras de tutoría, presencial y virtual, y en algunos casos puede contar con la supervisión del profesorado. Ahora bien, en la tutoría entre iguales de forma virtual, los foros académicos se han convertido en esos espacios clave de interacción. Los estudiantes, las estudiantes, dentro de esos foros académicos plantean, resuelven dudas entre ellos, mientras que el profesorado puede actuar como un facilitador del proceso. Esta modalidad fomenta el autoaprendizaje y el desarrollo de competencias transversales como la comunicación y el pensamiento crítico, pero no solo en los estudiantes que son tutorados, sino también en los mismos estudiantes tutores. Entonces es muy enriquecedor porque brinda esa oportunidad a ambos, a tutor y tutorado, de continuar aprendiendo o fortalecer esas habilidades, competencias en todos los ámbitos: académico, personal
y profesional. Y en este tipo de tutoría, pues también se da más retroalimentación en ese tipo de cosas personales, de adaptación, por ejemplo, a la universidad, de adaptación a lo laboral, a los cambios en las etapas estudiantiles. Entonces, pues sí es muy enriquecedor porque no solamente aborda lo académico o lo profesional, sino que da un poco más en el ámbito personal, la tutoría entre iguales, incluso en la modalidad virtual. Porque en la modalidad virtual a lo mejor la lejanía de estar dentro de un foro, el anonimato, de cierta forma, ¿verdad? Si es que se puede dar en ese foro académico, o la cierta distancia, a lo mejor crea un ambiente un poco más de confianza, de poder resolver esas dudas que a veces cuando estamos en una modalidad presencial nos resulta un poco tontas de preguntar, ¿verdad? Entonces, pues hay más apertura de los tutorados y los tutores. Y pues todo esto ha sido gracias a ese avance, a esas evoluciones en cuanto a la educación en el siglo XXI. Como hemos visto a lo largo de este video, la tutoría virtual, el uso de las tecnologías, la interacción entre estudiantes ha transformado la forma en que se desarrolla el aprendizaje. En este sentido, la educación en el siglo XXI se caracteriza por el uso constante de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que ha permitido que los procesos educativos sean más flexibles y sean accesibles para las y los estudiantes. Actualmente el estudiante ya no es un sujeto pasivo, sino que tiene un papel más activo y más autónomo en su propio aprendizaje, apoyándose de estos recursos digitales en la orientación del tutor y en la orientación del tutor. Por su parte, el docente, el tutor, han tenido que adaptarse a estos cambios, renovarse, asumir nuevos roles como facilitadores, mediadores y guías dentro de entornos virtuales. Además, la interacción ya no se limita al espacio físico, sino que se da a través de estas plataformas digitales, foros y herramientas colaborativas. Esto favorece el aprendizaje entre pares. Sin embargo, también es importante reconocer que existen retos como esa brecha digital, el acceso desigual a la tecnología, lo cual termina representando un desafío para lograr una educación verdaderamente inclusiva. A partir del análisis realizado a lo largo de este video, podemos concluir que la tutoría ha evolucionado de manera importante junto con los cambios en la educación y el avance de las tecnologías. Hoy en día ya no se concibe solo como un espacio para resolver dudas, sino como una estrategia formativa clave que favorece el desarrollo integral de las y los estudiantes. La tutoría virtual, de forma muy particular, ha permitido fortalecer el aprendizaje autónomo, ya que brinda mayor flexibilidad, acompañamiento constante y acceso a diversos recursos digitales de interacción. Y también pues de una demanda más abierta en horarios, en tiempos, en disponibilidad. En este contexto, el docente, el tutor, asume un papel fundamental como ese guía, facilitador, creador de ambientes de aprendizaje y acompañante sobre todo de ese proceso, siendo responsable de diseñar, orientar y dar seguimiento a esas actividades de aprendizaje. Desde mi experiencia, he podido observar y experimentar que aún en la modalidad virtual es posible generar esos vínculos con el tutorado, mantener esos vínculos de confianza, de comunicación cercana y poder con esto ofrecer un acompañamiento significativo que impacte en el desarrollo profesional y personal de las y los tutorados. Por ello considero que la tutoría, especialmente en entornos virtuales, es una herramienta esencial para responder a las necesidades educativas de la actualidad.
Para finalizar, considero que la tutoría es una herramienta fundamental en la educación, ya que permite acompañar de manera cercana esos procesos de aprendizaje, incluso en entornos virtuales. Sin duda, los cambios tecnológicos nos han abierto a nuevas posibilidades para enseñar, para aprender, pero también nos invitan a seguir reflexionando sobre nuestro papel como docentes y tutores. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Dalia González y nos vemos pronto en este camino al tutorado, a la docencia, al aprendizaje. Gracias.